Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis, que es la página que sale arriba. Y para poder estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es @tibisay_f, lo que sale abajo en la pantalla. Hoy vamos a hablar de cómo decir lo que la gente está haciendo, utilizando el Present Continuous. Entonces, la clase 10G se llama cómo decir lo que la gente está haciendo, Present Continuous. Entonces, para referirse a lo que la gente está haciendo en el momento en el cual se está hablando, se utiliza el tiempo Present Continuous, que en español sería el gerundio. Bueno, esto se construye con el verbo be, seguido de la forma el verbo en, del verbo principal. Esta lista muestra la forma afirmativa y la forma negativa usando el verbo read, que significa leer. Aquí vamos a ver cómo se conjuga el presente continuo. Es el gerundio, pero para facilitar lo llamo presente continuo. Okay, entonces, en afirmativa sigue así. I am reading. I am reading. You are reading. You are reading. He is reading. He is reading. She is reading. She is reading. It is reading. It is reading. We are reading. We are reading. You are reading. You are reading. They are reading. They are reading. Entonces eso así se forma entonces en afirmativa. Ahora, en negativa se conjuga añadiendo el not, que está ahora aquí entre paréntesis. Entonces así se hace en negativa. Entonces en negativa sería así. I am not reading. I am not reading. You are not reading. You are not reading. He is not reading. He is not reading. She is not reading. She is not reading. It is not reading. It is not reading. We are not reading. We are not reading. You are not reading. You are not reading. They are not reading. They are not reading. ¿Ven? Entonces así se conjuga en negativa. Aquí tengo dos ejemplos, una frase en afirmativa y otra en negativa. Entonces por ejemplo, en afirmativa es I am reading a good book. I am reading a good book. Estoy leyendo un buen libro. O en negativo es they are not reading poetry. They are not reading poetry. No están leyendo poesía. ¿Ven? Entonces así se usa el continuo en frases. Aquí vamos a ver algunas características o cuestiones ortográficas cuando pones el en, ¿no? Entonces, la mayoría de los verbos construyen esta forma añadiendo la terminación en al infinitivo. Entonces, la mayoría de los verbos, por ejemplo, aquí vemos el read, bueno, en la mayoría de los casos se añade el en y ya está, sin muchas complicaciones. Por ejemplo, aquí, work, working. Work, working, que significa trabajar. O stay, staying. Stay, staying, que significa quedarse. O do, doing. Do, doing, que significa hacer. O see, seeing. See, seeing, que significa ver. Bueno, entonces así es que como se conjuga o se convierte en la forma en, ¿no? Bueno, entonces esto es el caso en la mayoría de los verbos. Ahora, en la mayoría de los verbos cuyo infinitiva termina en una sola E, ¿no? Se elimina esa E antes de añadir la terminación en. Antes de añadir la en, se quita la E. En la mayoría de los verbos que terminen en E.
Aquí tengo un par de ejemplos. Smoke, smoking. Smoke, smoking significa fumar, ¿ok? Live, living. Live, living, que significa vivir, ¿ok? Have, having. Have, having, significa tener. ¿O? Arrive, arriving. Arrive, arriving, que significa llegar. Pero hay excepciones. Las excepciones importantes es be, being. Be, being, que significa ser o estar. Age, aging. Age, aging, que significa envejecer. Aquí son dos ejemplos donde es una excepción la regla que termina en E, pero sí se queda la E y no se quita como en los casos que hemos mostrado antes. Y por último, tenemos que hablar de otras cosas que son que los verbos cuyo infinitivo terminan en IE, cambian esta terminación por una Y antes de añadir el EN. Entonces, los verbos que el infinitivo termina en IE, cambian esa IE, se convierte en una Y y después es que se añade el EN. Aquí también de eso tengo dos ejemplos. Tie, tying. Tie, tying, que significa atar. Die, dying. Die, dying, que significa morir. Como ven, la I y la E se sustituye por la Y y después se añade la N. En este caso y en este también. Y también tenemos que decir que muchos verbos que terminan en consonante, vocal, consonante, duplican la consonante final antes de añadir la N. Entonces, cuando un verbo termina en consonante, vocal, consonante, en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Que duplican la última consonante antes de añadir la N. Aquí de eso también tengo un par de ejemplos. Set, setting. Set, setting, que significa sentarse. Rob, robbing. Rob, robbing, que significa robar. O swim, swimming. Swim, swimming, que significa nadar. Y begin, beginning. Begin, beginning, que significa empezar. Bueno, esto es el caso en la mayoría. Así de memoria, los únicos verbos que sé que no siguen esta regla son las que terminan en consonante, vocal, consonante, en la cual la última consonante es una W. Ese es el único caso que yo sé en la cual no se aplica esta regla, pero en la mayoría de los casos se aplica esta regla, que los que terminan en consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante. Bueno, entonces esto es todo lo que vamos a tratar hoy sobre este tema, sobre el presente continuo. En la próxima clase, la clase 10H, vamos a hablar de algunos usos del present continuous. Ahí vamos a hablar cuándo se utiliza, en qué ocasiones se utiliza el present continuous en las frases. Muchas gracias y hasta la próxima clase.